Hola amigos, continuamos con más ejercicios del libro Principios Elementales de Procesos Químicos. El ejercicio 2,7 me pregunta: un avión supersónico consume 5.320 galones imperiales de queroseno por hora de vuelo y vuela un promedio de 14 horas diarias. Se requieren casi 7 toneladas de petróleo crudo para producir 1 tonelada de queroseno. La densidad del queroseno es 0,965 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuántos aviones serían necesarios para consumir toda la producción anual de 4,02 por 10 a la 9 toneladas métricas de petróleo crudo? Entonces, tengo 4,02 por 10 a la 9 toneladas por año. El ejercicio me dice que por cada 7 toneladas tengo 1 tonelada. Luego transformo 1 tonelada a kilogramos. 1 tonelada contiene 1000 kilogramos y 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Con la densidad 0,965 gramos sobre centímetros cúbicos, he transformado la masa a volumen. Y luego paso a litros. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Luego a galones. 1 galón contiene 4,546 litros. Se eliminan los litros y tengo en galones. Y se consumen en 1 hora 5.320 galones. Un año tiene 365 días. Y por último, un avión en un día trabaja 14 horas. Por lo tanto, me da aproximadamente que necesito 4.815 aviones. Ejercicio 2.8 me pide: literal A, calcular el peso en libras fuerza de un objeto de 25 libras masa. Entonces, se tiene 25 libras masa. Multiplicamos por el valor de la gravedad, que es 32,174 pies sobre segundos al cuadrado, y transformamos 1 libra fuerza es igual a 32,174 libras masa por pie sobre segundos al cuadrado. Se eliminan los pies sobre segundos al cuadrado, el libras masa, y me da como resultado 25,0 libras fuerza. El literal B me pide la masa en kilogramos de un objeto que pesa 25 newtons. Entonces, 25 newtons. 1 newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Se eliminan los newtons. Y la gravedad, tengo un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Se eliminan los metros sobre segundos al cuadrado y me da como resultado 2,6 kilogramos. Y el literal C me pide el peso en dinas de un objeto de 10 toneladas. 10 toneladas. 1 tonelada tiene 1000 kilogramos. Se eliminan las toneladas. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Se eliminan los kilogramos. Y multiplicamos por la gravedad, que es 980,66 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y por último, el factor de conversión. Una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundos al cuadrado. Y me queda como resultado 9,8 por 10 a la 9 dinas. El ejercicio 2,9 pide calcular un tanque para tratamiento
de desechos mide 50 metros de largo por 15 metros de ancho y su profundidad promedio es 2 metros. La densidad de los desechos es 85,3 libras masa sobre pie cúbico. Calcula el peso del contenido del tanque en libras fuerza empleando una sola ecuación dimensional. Entonces primero vamos a dibujar un tanque. Asumimos que este es el tanque y colocamos los datos. Tengo que un lado mide 50 metros, el otro lado mide 15 metros y de altura tengo obviamente 2 metros. El gráfico no está a escala, solamente es una representación. El volumen sería 50 por 15 y por 2, que me da un valor de 1500 metros cúbicos. Ahora sí, con ese valor hacemos nuestros cálculos. 1500 metros cúbicos. Transformamos a pies. Un pie contiene 3,048 por 10 a la menos 1 metros. Como me dice metro cúbico, elevo todo al cubo y también pie al cubo. La densidad es 85,3 libras masa sobre pie cúbico. Se eliminan los pies cúbicos, los metros cúbicos y tengo en libras masa. Multiplico por 32,174, que es el valor de la gravedad, pies sobre segundos al cuadrado. Y el factor de conversión me dice que una libra fuerza es igual a 32,174 libras masa por pie sobre segundos al cuadrado, dando como resultado 4,52 por 10 a la 6 libras fuerza. El ejercicio 2,10 me dice: se van a cargar 500 libras masa de nitrógeno en un pequeño cilindro metálico a 25 grados centígrados y bajo una presión tal que la densidad del gas es 11,5 kilogramos sobre metro cúbico. Estime sin emplear la calculadora el volumen que debe tener el cilindro. Entonces, tenemos un pequeño cilindro que está a 25 grados centígrados y donde voy a meter un gas. La densidad del gas es 11,5 kilogramos por metro cúbico. Primero vamos a resolver el ejercicio con la calculadora y luego haciendo sin utilizar la calculadora. Tenemos 500 libras masa. Un kilogramo me da un valor de 2,2 libras masa. Se eliminan las libras masa y la densidad es 11,5 kilogramos sobre metro cúbico. Se eliminan los kilogramos y realizando el cálculo con una calculadora me da como resultado 19,76 metros cúbicos. Ahora sí, realicemos el ejercicio sin emplear la calculadora. Tendríamos 500 libras masa, un kilogramo, vamos a asumir que solamente tiene 2 libras más para poder hacer el cálculo. Y la densidad solamente voy a poner que son 10 kilogramos por metro cúbico. De esta manera puedo realizar los cálculos sin la calculadora y me da un resultado de 25 metros cúbicos, que es la respuesta al ejercicio. El ejercicio 2,11 me dice que emplee el principio de Arquímedes, que menciona: la masa de un objeto flotante es igual a la masa del líquido que dicho objeto desplaza. Entonces, vamos con el literal A. El literal A me dice que un cilindro de madera de 30 centímetros de alto flota verticalmente en una tina de agua. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. La parte superior del cilindro se encuentra a 14,1 centímetros por encima de la superficie del líquido. ¿Qué densidad tiene la madera? Entonces vamos a realizar un pequeño gráfico para simular mi ejercicio. Tengo un recipiente que está lleno de agua. En el recipiente está flotando un cilindro. La altura de ese cilindro son 30 centímetros. Aquí también me da como dato que la parte del cilindro que se encuentra fuera del agua corresponde a 14,1 centímetros. Si hacemos la diferencia, lo que está dentro del agua tendríamos
15,9 centímetros. Si revisamos un poco las ecuaciones de la física, vamos a encontrar que la densidad de la madera multiplicado por la altura, que son 30 centímetros, debe ser igual a la densidad del aire multiplicado por la altura que está en el aire, que son 14,1 centímetros, más la densidad del agua multiplicado por la altura que se encuentra dentro del agua, que son 15,9 centímetros. La densidad del aire tiene un valor muy pequeño en relación a la densidad de la madera y la densidad del agua, por lo tanto decimos que tiende a cero. Y nos quedará que la densidad de la madera multiplicado por 30 centímetros es igual a la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, multiplicado por 15,9 centímetros. Por lo tanto, la densidad de la madera tiene un valor de 0,53 gramos sobre centímetro cúbico, que es la respuesta al ejercicio. El literal B me dice: el mismo cilindro flota verticalmente en un líquido de densidad desconocida. La parte superior del cilindro se encuentra a 20,7 centímetros por encima de la superficie del líquido. ¿Cuál es la densidad del fluido? Entonces, dibujemos otra vez. Tengo el recipiente y en ese recipiente se encuentra un líquido que tiene una densidad que no conocemos. El objetivo del ejercicio es determinar la densidad de ese líquido. Entonces, el cilindro está flotando sobre el líquido. El cilindro, recordemos que tiene de altura 30 centímetros. La altura que está fuera del fuera del fluido, me dice que son 20,7 centímetros. Por lo tanto, la diferencia es lo que se encuentra dentro del fluido, que son 9,3 centímetros. Y empleamos la misma ecuación. Tendríamos que la densidad de la madera multiplicado por 30 centímetros es igual a la densidad del fluido multiplicado por 9,3 centímetros. La densidad de la madera es 0,53 gramos sobre centímetro cúbico. Multiplicamos por 30 centímetros es igual a la densidad del fluido por 9,3 centímetros. Despejamos y decimos que la densidad del fluido es igual a 1,71 gramos sobre centímetro cúbico. Es la respuesta al ejercicio 2.11. Literal B. El ejercicio 2.12 me pide ahora que haga el mismo ejercicio con el principio de Arquímedes, pero con las siguientes condiciones. Tenemos un cono circular recto con radio de la base R mayúscula, altura H mayúscula y densidad conocida. Flota con la base hacia abajo en un líquido de densidad desconocida. Una porción con altura H minúscula del cono asoma sobre la superficie del líquido. Derivar una fórmula para determinar la densidad del fluido en términos de la densidad del sólido, los radios y las alturas. Y tenemos que recordar el principio de Arquímedes que vimos en el ejercicio anterior, y también me da la ecuación para determinar el volumen de el cono. Hagamos un dibujo para entender mejor el ejercicio. Tenemos un recipiente y tengo un fluido de densidad conocida. En el fluido está flotando un cono circular recto. Entonces, ¿qué me da el dato? Me dice que el radio está simbolizado con la letra R mayúscula y que la parte del cono que se encuentra fuera del fluido tiene una altura H minúscula, y la altura del cono total está simbolizada con la letra H mayúscula. Entonces, si resolvemos el ejercicio con la ecuación de Arquímedes, ¿qué tendríamos? Que la densidad del sólido multiplicado por ¿qué? Por el volumen del sólido debe ser igual a la densidad del fluido multiplicado por el volumen del cono que se encuentra dentro del fluido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte del cono que se encuentra dentro del fluido? Vamos a hacer otra vez un gráfico pequeñito. Yo tengo una parte que
se encuentra dentro del fluido. A mí me interesa determinar este volumen del cono que está dentro del fluido. Entonces, ¿cómo determinaría ese volumen? Yo voy a decir que ese volumen va a ser igual a el volumen total que tiene el sólido menos un volumen 1. Ese volumen 1, ¿cuál va a ser? Va a ser este volumen que yo tengo aquí, que sería un cono pequeñito. Como es un cono diferente, voy a decir que tiene un radio y le simbolizo con la letra R minúscula. Entonces, si yo despejo, tendríamos que la densidad del fluido va a ser igual a la densidad del sólido por el volumen del sólido dividido para el volumen del sólido menos el volumen 1, que decimos que el volumen 1 va a ser el volumen de ese cono pequeñito que se encuentra fuera del fluido. La densidad del fluido va a ser igual a la densidad del sólido. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cono? Es pi por radio al cuadrado por h dividido para 3 dividido para volumen del sólido es pi por radio al cuadrado por h dividido para 3 menos el volumen del cono pequeño es pi por radio al cuadrado, el radio del cono pequeño R minúscula por la altura, que sería h minúscula dividido para 3. Simplificamos los valores, el 3 y también el valor de pi, con lo que me quedaría que la densidad del fluido es igual a densidad del sólido por R al cuadrado por h dividido para R al cuadrado por h menos R al cuadrado minúscula por h. Entonces, grafiquemos acá una vista del cono. Yo puedo decir que h mayúscula y R mayúscula. Y también tengo un dato que puedo decir que este es R minúscula y h minúscula. De esa manera simplificar. ¿Qué tendríamos? De acuerdo a la trigonometría, puedo decir que h mayúscula dividido para R mayúscula debe ser igual a h minúscula sobre R minúscula. Por lo tanto, de aquí despejo R minúscula y tendríamos que R minúscula es igual a h minúscula sobre h mayúscula multiplicado por R mayúscula. Y reemplazo en la ecuación. Tendríamos densidad del sólido por R al cuadrado por h mayúscula dividido para R al cuadrado multiplicado por h mayúscula menos h al cuadrado por R al cuadrado dividido para h mayúscula al cuadrado y multiplicado por h, con lo que me queda igual a densidad del sólido por h al cubo dividido para h al cubo menos h minúscula al cubo, o lo que me da lo mismo sería igual a que la densidad del fluido es igual a la densidad del sólido multiplicado por 1 dividido para 1 menos h minúscula sobre h mayúscula elevado al cubo, que es la respuesta del ejercicio. Síganos en los siguientes videos con más ejercicios del libro.